Hola a todos. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Tenemos 3 sesiones. Cada sesión tiene su número de artículos. Sesión 1, sesión 2, sesión 3. Nosotros lo que queremos hacer es que cuando aquí crearemos una lista con las 3 sesiones existentes y que cuando yo elija una sesión, automáticamente aquí en esta lista me aparezcan los artículos de dicha sesión. Todo esto lo vamos a hacer con la función desred. Lo primero que vamos a hacer es crear una lista. Esta va a ser una lista simple donde van a aparecer los nombres de las 3 sesiones que hay. Para ello selecciono la celda donde voy a poner la lista, me vengo a datos, en herramienta de datos elijo validación de datos, en permitir lista y en origen vamos a seleccionar los 3 elementos que compondrán la lista. Si pincho la lista ya tenemos los 3 elementos. Por ejemplo, voy a dejar seleccionado sesión 1. Ahora vamos a hacer con la función desred y con alguna otra más función cómo componer la lista. Por ejemplo, si está seleccionado sesión 1, yo debería de saber dónde vamos a empezar a contar. Entonces, por ejemplo, imaginemos que en vez de sesión 1 está sesión 2. Yo debo saber que la sesión 2 comienza aquí y que el alto de la lista será esto. Entonces, para saber que la lista va a comenzar aquí, yo voy a usar la función, lo voy a poner independiente, aunque ya después lo pondré todo junto. Con la función coincidir, yo voy a saber dónde va a empezar la lista. Yo le digo que me busque este elemento en esta lista y que me dé una coincidencia exacta. Y me dice que empieza en la 8, cosa que es correcto. Tenemos que tener en cuenta que cuando usamos el tercer y cuarto argumento, si nosotros le decimos que la lista empieza en la celda E8, quiere decir que él va a empezar a contar, a formar la lista a partir de la celda E9, por lo que tendríamos que la función coincidir restarle 1. Ahora nos dice que la 7, que es aquí. Entonces es correcto, porque él cuando empieza a formar la lista, empezará a partir de la celda siguiente, es decir, a partir de aquí. Ahora, ¿cómo le digo yo cuántos elementos compone la lista? Pues en este caso voy a usar la función contar.si. De la siguiente manera, yo le digo contar.si y me dice ¿en qué rango? Yo le digo en este rango. Criterio, el que pone en I2. Intro, y me dice que se repite 4 veces sesión 2. Es decir, que ya tendríamos la posición de inicio y los elementos que componen nuestra lista. Entonces ahora todo esto lo vamos a unir en la función desred de la siguiente manera. Bueno, entonces vamos a crear la fórmula con la función desred. Nos ponemos en I2, que es donde vamos a crear la lista donde van a aparecer los artículos pertenecientes al departamento elegido. Nos vamos a validación de datos, ponemos lista y la función sería la siguiente. Pondremos desred, fecha de comienzo, F1. Ahora, ¿dónde va a empezar a contar? Pues eso lo va a indicar, como hemos visto antes, la función coincidir. Entonces le vamos a decir coincidir el valor de I1 en este rango y una coincidencia exacta. Pero como ya hemos dicho antes, la lista empieza a contar a partir de la celda seleccionada la siguiente. Entonces le restamos 1 a coincidir. Números de columnas a moverse hacia la derecha o hacia la izquierda, en este caso va a ser ninguna, entonces ponemos 0. Ahora con la función contar.si vamos a decirle los elementos de que va a estar compuesto nuestra lista. Le especificamos rango, punto y coma, y 1, que sería el elemento que nos tiene que decir las veces que se repite, punto y coma, y como columna no queremos que se mueva ninguna, ponemos 1, cerramos paréntesis y aceptamos.
Si pinchamos aquí, vemos que nos sale que vestido mujer, hombre, camiseta y bañol. Es decir, son exactamente los elementos que componen la sesión 2. Si cambio y elijo sesión 1, por ejemplo, y vuelvo a abrir, vemos que nos salen los elementos que componen los artículos de la sesión 1. Igualmente, si elijo sesión 3 y abrimos, nos debe de salir solamente 2 elementos. Y aquí lo tenemos, que son los yogur y los helados. Con esto hemos conseguido, con la función de SRED, poder seleccionar los artículos de un departamento.